¿El cuánto por ciento de la población apoya al Congreso? Solo el 4%. Entonces, ¿a quién representa ese Congreso? Claro. No representa a nadie, si solo es el 4%. Sí, ¿a nombre de quién hablan? Pero entonces habría que llamar a la elección de una constituyente para cambiar la Constitución. Lo quería hacer, ¿no? Lo quería hacer y todo. Era lo que proponía. Era imposible, pero no lo dejaban. Sí. Indicamos que el 70% de la población en Perú está en extrema pobreza. ¿Cómo explicamos qué ha hecho la democracia por los indígenas? ¿Qué ha hecho la democracia por los obreros? No ha hecho absolutamente nada en 200 años. Es decir, la democracia solamente es en el papel. La Constitución es el papel. La ley es en el papel. En los hechos concretos, reales. ¿Por qué la gran mayoría de la población ahora está pidiendo el cierre del Congreso? Una nueva Constitución. Claro. ¿Por qué? ¿Están locos? ¿O es porque ellos han aprendido que definitivamente ese país tiene que cambiar? Ese país plagado de clasismo, de racismo, estoy de acuerdo, tiene que cambiar. Controlan ese país. Es una sociedad clasista, racista y culturalista. Además de ese sector que controla el Estado, controla el poder económico, controlan las Fuerzas Armadas, controla los medios de comunicación, controla el Poder Judicial y por lo tanto controlaba también el Parlamento y tenía la venia del extranjero, o tiene la venia del extranjero, especialmente de los Estados Unidos. Entonces, cuando Pedro Castillo y el grupo que lo lleva al gobierno, entonces diferenciamos claramente lo que es poder y lo que es gobierno. Claro. Simplemente es un gobierno que tiene todo en contra, absolutamente todo en contra. No olvidemos que Pedro Castillo fue electo ¿por quién? Por la gente en el campo, los pobres. Él viene de Cajamarca, la región más pobre del Perú, 39% de pobreza en esa zona. En Cusco, donde hay las protestas ahora, la gente salió a la calle porque son los pobres de la sierra, ¿sí? Los que no tienen nada que perder, y él era la esperanza para ellos, como Petro para los pobres en Colombia, como Lula en Brasil. Por eso él recibe ahora también el apoyo de estos presidentes de izquierda, porque el problema es mucho más fundamental. Es la clase oligarca junto a la clase narco que están gobernando muchos países en Latinoamérica, tienen el poder, claro, siguen en los pasos de los colonizadores, los españoles, hacen lo mismo, explotar el pueblo, explotar la tierra. Yo creo que la mayoría del pueblo, que también acentuado por la pandemia, que vive en absoluta pobreza, ya está harto de eso. Y por eso hay las protestas. Claro, la democracia en el Perú siempre ha sido una caricatura. Es decir, nunca ha tenido un mínimo de sustento en la realidad. Y no estoy hablando de la democracia como lo entendieron los padres teóricos de la democracia, que la democracia descansa en la justicia y en la libertad, y que el gobierno es del pueblo y para el pueblo. Eso, no estoy mencionando eso, simple y llanamente. En el caso concreto de Perú, la democracia se reduce a un día cada 5 años, porque al pueblo se le da la oportunidad de elegir un día, dar el voto, y prácticamente le están dando un cheque en blanco a los que controlan la vida económica, política del país para que gobiernen 5 años. Hagamos esa aclaración de la gente minguneada que nunca ha sido vista por este sector de la oligarquía lumpen, de la burguesía lumpen que gobierna el Perú, y prácticamente los medios de comunicación masiva mañana, tarde y noche enfilaron en contra de él, especialmente el comercio, porque los otros gobiernos, como Toledo, como Alan García, simplemente eran gobiernos que pasaban exactamente a defender los intereses de esa gran burguesía lumpen que gobierna y que es dueña del Perú. ¿Qué demuestra eso? ¿A quién representan? Entonces, esa democracia representa a quién. Representa simple y llanamente a un pequeño grupo que históricamente ha dominado ese país.
de lo que se trata en todo caso es de refundar el país bajo nuevas formas democráticas, bajo nuevos principios. Sí, es muy interesante lo que exigen los manifestantes ahora, es elecciones rápidas y no en el 2024. ¿Por qué? Porque la cifra que yo tengo son que 86% de los peruanos no confían en el Congreso, ¿no? Precisamente, o sea, estoy de acuerdo contigo a base de esa cifra. Entonces, ¿qué quieren? ¿Cuál puede ser la solución? No decretar el estado de emergencia, como lo ha hecho la actual presidenta, sino hay que convocar elecciones para una constituyente y para un nuevo Congreso, pero rápido, porque para calmar los espíritus, porque de un lado sí tienes el poder que está concentrado y tienes el pueblo que quiere otra cosa, ¿no? Eso hay que aceptarlo. El sector informal es terrible. La pandemia, 10 millones de peruanos en absoluta pobreza de los 35 millones. Esas son cifras muy comparables con otros países como Perú, como Brasil, perdón. Queremos ser burgueses, explotemos, pero demos algo a los demás. Hagamos que algo gotee y para los más pobres saquemos a esa gente que está en condiciones de siervos, en condiciones de casi infrahumanas. Hay que hacerles ciudadanos con derechos, con deberes, que vayan sus hijos a la escuela, que vayan al colegio, que tengan oportunidades, pero eso está desde la independencia hasta el momento, está sentenciado prácticamente el 70% de